Este es un video para los amantes de los tratamientos tranquilos, sin dolor, sin agujas. Se trata de la microdermabrasión con puntas de diamante. ¿Te suena? Quizás ya hayas escuchado hablar de él, no obstante, hoy voy a explicarte todo, absolutamente todo lo que debes saber sobre este procedimiento que le da nueva vida a tu piel sin ser invasivo. Hola amor, te doy la bienvenida a mi canal, soy la doctora Jailen Solarte y en este espacio hablamos sobre medicina estética, cuidado de la piel y todo lo que necesitas saber para lucir increíble de manera segura e informada. Si tu piel necesita una renovación, si buscas una forma de mejorar su textura y luminosidad sin procedimientos invasivos, entonces este video es para ti. Vamos a descubrir qué es la microdermabrasión con puntas de diamante, sus beneficios, cómo se realiza y mucho más. Así que quédate hasta el final porque te va a encantar todo lo que vas a aprender hoy. Lo primero, ¿qué es exactamente este tratamiento? La microdermabrasión con puntas de diamante es un procedimiento estético no invasivo que se utiliza para exfoliar la piel al mismo tiempo que succiona las células que se van desprendiendo. Su objetivo es eliminar capas de células superficiales de la piel, mejorando así la textura, las cicatrices, manchas solares y otras imperfecciones cutáneas. Lo que la diferencia de otros métodos es que en lugar de utilizar productos químicos, se usa una herramienta con una punta cubierta con diminutos cristales de diamante, que son suaves pero muy efectivos. Estos cristales lijan la piel, eliminando las células muertas y al mismo tiempo la succión suave elimina las impurezas y las células desprendidas. A propósito de la succión, esta no solo elimina desechos, también estimula la producción de colágeno y la microcirculación, mejorando la oxigenación y la llegada de nutrientes a la piel. Es ideal para aquellos que buscan una renovación cutánea sin tiempo de inactividad y que además sea indoloro. En resumen, se trata de un peeling mecánico con un sistema de succión por bomba de vacío que estimula la renovación celular, la síntesis de colágeno y la microcirculación. Es normal preguntarse si las puntas utilizadas en la microdermabrasión con puntas de diamante están hechas realmente de diamantes. Y la respuesta es sí, pero con una pequeña aclaración. Estas puntas están recubiertas con diamantes industriales que son diferentes a los que solemos asociar con la joyería. Los diamantes industriales son cristales de diamante sintético o natural que se utilizan principalmente por su dureza y capacidad de abrasión. Aunque no tienen el mismo valor que los diamantes que encontramos en un anillo, su estructura es exactamente la misma y son extremadamente efectivos para exfoliar la piel de manera controlada y segura. Así que aunque no estamos hablando de diamantes de lujo, sí son diamantes genuinos en su composición, diseñados para optimizar el tratamiento y garantizar una exfoliación uniforme sin dañar la piel. Ahora que ya sabemos qué es, veamos en detalle para qué sirve la microdermabrasión con puntas de diamante. Uno de los principales beneficios es que ayuda a suavizar la textura de la piel. Si tienes zonas ásperas o una piel que luce apagada, este tratamiento puede ayudarte a restaurar la suavidad. Si se trata de cicatrices, ya sean por acné o por heridas leves, la microdermabrasión puede ayudar a reducir la apariencia de las cicatrices. Debo advertirte que no es el mejor tratamiento para este fin, pero es una opción para quienes no quieren tratamientos agresivos. Este procedimiento también ayuda a atenuar las manchas, dejando una piel de un tono más uniforme. Si tienes problemas con los poros dilatados, la microdermabrasión puede ayudar a reducir su tamaño, dejándolos menos visibles. En este punto es importante que sepas que para tener una reducción efectiva y prolongada de los poros es necesario acompañar el tratamiento con una adecuada rutina de cuidado facial y es una muy buena alternativa para quienes buscan una apariencia más saludable. Después de una sesión de microdermabrasión, la piel está más receptiva para absorber cremas, serums, lociones y otros productos, potenciando así la efectividad de tus productos de skincare. Una gran ventaja de este tratamiento es que no requiere agujas ni genera descamación intensa y puedes volver a tus actividades diarias inmediatamente después de realizarlo. En algunos lugares vas a encontrar que diga que reduce arrugas y líneas de expresión, pero ya te digo yo que eso no va a pasar. No obstante, si tú tuviste ese resultado, déjamelo saber en los comentarios porque me encantaría darme cuenta que hay alguien a quien sí le funcionó, porque es que definitivamente yo también puedo aprender de ustedes. Si bien sí genera algo de estímulo para aumentar la producción de colágeno y la irrigación sanguínea, no va a eliminar tus arrugas. Lo que sí es cierto es que ese estímulo colagénico y circulatorio ayuda a enlentecer el proceso de envejecimiento de la piel. Y otra que se me estaba olvidando, también mejora las estrías. Sí,
también se usa a nivel corporal. Uno de los aspectos más maravillosos de la microdermabrasión con puntas de diamante es que es apto para casi todos los tipos de piel. A diferencia de otros tratamientos un tanto más agresivos, como puede ser los peeling químicos, la microdermabrasión puede ser lo suficientemente suave para pieles sensibles y eficaz para pieles más gruesas o con imperfecciones. Sin embargo, hay excepciones y no es recomendable para personas con irritación activa, eczema o infecciones cutáneas. Si tienes acné activo o lesiones inflamatorias, es mejor esperar a que esas lesiones mejoren antes de realizar la microdermabrasión, ya que podría irritar la piel y favorecer la sobreinfección. ¿Y qué pasa si estás embarazado en periodo de lactancia? Pues este tratamiento es ideal, ya que no genera ninguna alteración sistémica que pueda afectar al feto o la calidad de la leche materna. Una ventaja adicional es que se puede realizar en cualquier época del año, no importa si estamos muriendo de frío o de calor, si hay mucho viento o el sol que quema. ¿Y tú? Cuéntame, ¿te hiciste alguna vez una microdermabrasión con puntas de diamante? Por favor, comparte con todos nosotros cómo te fue, cómo respondió tu piel. Ya sabes que tu experiencia puede ayudar a otros a tomar buenas decisiones. Te leo en los comentarios. Para este momento del video ya debes tener una idea de si este tratamiento es para ti o no. Entonces te voy a contar en qué consiste una sesión de microdermabrasión con puntas de diamante. Es un procedimiento bastante sencillo y rápido, pero es importante que lo realice un profesional capacitado para garantizar los mejores resultados. Lo primero que va a pasar es que tu piel va a ser limpiada a fondo para retirar el maquillaje, las impurezas y el exceso de grasa. Luego, se pasa el dispositivo con puntas de diamante sobre las áreas a tratar. Esta punta va exfoliando suavemente la piel mientras el sistema de succión va retirando las células muertas. Durante el proceso no solo se exfolia, sino que también se eliminan impurezas, puntos negros y se promueve una mejor circulación sanguínea gracias a este sistema de succión. Al finalizar la exfoliación, se aplicarán productos calmantes, hidratantes y reparadores que ayudarán a que tu piel se recupere más rápidamente. Dado que la piel está más receptiva después de la microdermabrasión, estos productos van a penetrar mejor y van a potenciar sus beneficios. Esto que te acabo de describir son los pasos básicos, pero es frecuente que quienes nos dedicamos a embellecer sumemos más pasos para lograr mejores resultados, por lo que en cada lugar puedes encontrar protocolos distintos, pero siempre incluyendo estos pasos básicos que te acabo de contar. La microdermabrasión no es un tratamiento único. Los resultados más notables suelen requerir varias sesiones. Dependiendo del tipo de piel y el objetivo, se recomiendan entre 4 a 8 sesiones, con un intervalo de 2 o 4 semanas entre cada sesión. Si lo que buscas es mejorar cicatrices o manchas profundas, probablemente necesites un número mayor de sesiones. Sin embargo, para mantener la piel fresca y luminosa, muchas personas optan por realizar una sesión mensual o bimensual como parte de su rutina de cuidado de la piel. Una de las preguntas más comunes es si este tratamiento es doloroso, y la respuesta es no. La microdermabrasión es completamente indolora. Puedes sentir una leve fricción en la piel, pero no causa molestias significativas. De hecho, muchas personas describen la sensación como una especie de masaje exfoliante y algunas incluso encuentran la experiencia relajante. No obstante, si tu piel es muy sensible, podrías experimentar un leve enrojecimiento después de la sesión, pero este desaparece en pocas horas. Una de las mayores ventajas es que no requiere tiempo de recuperación, pero sí es importante seguir algunos cuidados para maximizar los resultados y evitar cualquier tipo de irritación. Es vital que utilices protector solar de amplio espectro todos los días, especialmente durante la primera semana después del tratamiento. Mantén tu piel hidratada. Después del tratamiento es ideal aplicar activos humectantes y calmantes. La hidratación es clave después de una sesión de microdermabrasión, ya que la piel puede sentirse un poco más seca de lo habitual. Si puedes, evita el uso de maquillaje durante al menos el primer día, para dejar que tu piel respire y se recupere. Durante al menos una semana, evita el uso de exfoliantes caseros o cualquier producto que pueda ser agresivo para la piel. Consulta con el profesional sobre el uso de productos con ingredientes agresivos como ácidos o retinoides. La sugerencia general es evitarlos por al menos una semana, pero lo ideal es consultarlo con quien te realizó el tratamiento porque cada protocolo es diferente. Los efectos secundarios más comunes incluyen enrojecimiento temporal, sensibilidad o una ligera descamación en la piel, pero desaparecen en poco tiempo. Si llegas a presentar descamación, es muy importante que no te arranques esos pedacitos de piel. Otra ventaja de las puntas de diamante es que pueden ser el complemento perfecto para otros tratamientos estéticos, maximizando los resultados y potenciando los beneficios. Después de someterte a este procedimiento, la piel queda más receptiva, lo que significa que otros tratamientos pueden penetrar mejor y actuar de forma más eficaz.
Se puede combinar, por ejemplo, con radiofrecuencia, que es un tratamiento que reduce la flacidez. También con peeling químico, que ya tenemos un video en el canal donde te explico ese tratamiento. Esta combinación es especialmente útil para tratar manchas, cicatrices de acné o irregularidades en la textura de la piel. Podemos combinarlo con mesoterapia. Este procedimiento consiste en la inyección de nutrientes, antioxidantes y vitaminas directamente en la piel, aportando elementos esenciales para su regeneración y revitalización. Ten presente que la combinación de tratamientos siempre debe ser indicada y personalizada por un médico especialista, ya que cada tipo de piel y condición requiere un enfoque diferente. Sin embargo, la punta de diamante es una excelente base para mejorar la efectividad de otros procedimientos, logrando una piel visiblemente más joven, saludable y radiante. Aunque este tratamiento ofrece resultados inmediatos y visibles, como una piel más suave y luminosa, es fundamental adoptar ciertos cuidados a largo plazo para mantener estos beneficios y prolongar los efectos del tratamiento. Uno de los aspectos más importantes es proteger la piel del sol. Es esencial usar protector solar todos los días, incluso en días nublados o cuando no te expones de manera directa al sol. Incorporar productos con antioxidantes como la vitamina C o el ácido felúrico es fundamental para proteger la piel del daño causado por los radicales libres y promover su regeneración. Recuerda que no es un tratamiento único, requiere sesiones consecutivas para mantener sus efectos a largo plazo. En términos generales, la frecuencia puede variar entre una sesión mensual o cada 2 meses. Por último, no olvides que la piel refleja lo que ocurre en nuestro cuerpo. Llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, grasas saludables y beber abundante agua diariamente es fundamental para la salud de tu piel. Una piel bien nutrida desde adentro será más resistente al daño y mantendrá por más tiempo los resultados de cualquier tratamiento. Corazón, te dejo por acá y en la descripción todas mis otras redes sociales donde vas a encontrar más información sobre los tratamientos estéticos y antienvejecimiento que realizamos en Estética Solarte. Si hay algo que no explique con claridad o te quedó alguna duda, ya sabes que puedes dejar todas tus preguntas en la sección de comentarios que con gusto te respondo personalmente. En conclusión, la microdermabrasión con puntas de diamante es una excelente opción si estás buscando un tratamiento no invasivo que mejore la textura, luminosidad y aspecto general de tu piel. Es un procedimiento seguro, efectivo y apto para casi todo tipo de piel. Recuerda que cada piel es única, por lo que es importante que acudas con un profesional que te pueda asesorar adecuadamente. Como siempre te digo, antes de cualquier tratamiento, consulta con un médico especialista para asegurarte que ese procedimiento sea el adecuado para tu tipo de piel y tus necesidades. Y ya sabes, es un tratamiento fantástico para mejorar la textura y apariencia de la piel, pero para mantener esos resultados es clave seguir una rutina adecuada de cuidado diario, protegerla del sol y nutrirla correctamente. Así te aseguras de una piel radiante y saludable por más tiempo. Si te gustó este video o aprendiste algo nuevo, déjamelo saber con un like. Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir aprendiendo cómo cuidar tu piel de forma segura y profesional. Finalmente, el video quedó más largo de lo que yo esperaba. Gracias por haberte quedado hasta el final. Comenta con un fueguito para saber que llegaste hasta acá. Te veo en el próximo video. Chao, chao.